Bueno, y en la última parte, la cuarta parte de la clase de emociones y estrés, vamos a nombrar entonces cuáles son estas emociones primarias. ¿Sí? Se habla de emociones primarias porque se habla de 5 o bueno, a veces 6 emociones. Se incluye también, falta la sorpresa en la película de Intensamente, que son estas 6 emociones que son universales, es decir, que no están determinadas por la cultura y que son innatas. Se ven desde muy temprano en los niños y se cree, hay muchos estudios que demuestran que son innatas. Y poseen expresiones faciales típicas asociadas. Estas emociones entonces son las que están representadas en la película Intensamente: tristeza, desagrado o asco; furia, que es la que vimos entonces; alegría y temor, que también la vimos; y agregaríamos sorpresa, que es la sexta emoción primaria o emoción básica. Con el desarrollo evolutivo del niño, las emociones se van complejizando y combinando unas con otras y van a formar las emociones secundarias, que surgen de la combinación de 2 o más emociones primarias. Con el correr del tiempo, entonces, las personas perfeccionan su capacidad de manifestar y también de reconocer las emociones, porque otro componente que es universal de las emociones es el reconocimiento, ¿sí? Universal, y también se dice que innato, aunque se puede ir desarrollando, ¿sí? Se puede ir complejizando. El reconocimiento tiene que ver con que si ustedes ven estas 6 expresiones faciales, probablemente puedan reconocer cuáles son las emociones que están involucradas, que están teniendo estas personas, ¿sí? Tenemos una emoción de ira, de miedo, de asco, de sorpresa, de felicidad y de tristeza. Este reconocimiento emocional, algunos autores lo consideran también innato, y hay otros autores que hablan de que se va desarrollando, complejizando a lo largo del tiempo. Sin embargo, ya desde muy pequeños, los niños comienzan a desarrollar este reconocimiento de las emociones. Sobre todo, la diferencia entre los estímulos o las expresiones positivas y las expresiones negativas, ¿sí? Nuestro cerebro está muy desarrollado para reconocer qué tipo de expresión emocional está reflejando la cara de otra persona, ¿sí? Entonces ya hay estudios en bebés muy pequeños que pueden reconocer la sonrisa de la madre, ¿sí? Primero empezarían por reconocer lo bueno y lo malo, y después seguía complejizando en las emociones, distintas emociones primarias, y más adelante en el desarrollo en las distintas emociones secundarias. Sin embargo, en lo que respecta a las expresiones faciales que están asociadas a las emociones primarias, hay determinados músculos que se activan para hacer estas expresiones faciales de ira, de sorpresa, de felicidad, etc., que son universales y que ocurren desde muy temprana edad, ¿sí? En el caso de la sonrisa, por ejemplo, es la expresión facial de felicidad, y en todos los casos vamos a ver una activación de un músculo que se llama cigomático, o por ejemplo en la ira se ve la activación del músculo corrugador, que es el que genera que se genere esa expresión de ceño fruncido, y cada una de ellas tienen un montón de microexpresiones o micromovimientos musculares que son universales y que todas las personas tenemos cuando estamos experimentando esa emoción. Este tipo de expresiones emocionales universales entonces se puede ver desde muy temprana edad. Por ejemplo, acá tenemos un bebé que tiene 1 mes y que ya está manifestando una cara de enojo, que podemos ver la activación del músculo corrugador, ¿sí? Que es justamente el músculo que genera que ya el bebé de 1 mes tiene ese ceño fruncido, y esta emoción probablemente no la está imitando, sino que realmente es una expresión de enojo. En el caso de este bebé, probablemente porque lo hayan despertado y lo hayan subido al auto, y eso no le gustó y le generó la emoción de ira. Y después también podemos ver la emoción de tristeza, que tiene expresiones faciales similares o iguales a las que ya vemos en una expresión facial de tristeza adulta.
Y se trata entonces de un bebé que tiene solamente un mes. Ahora vamos a pasar al tema del estrés para terminar la clase. El estrés se descubrió a partir de un médico, Hans Selye, que comenzó a ver que muchos pacientes tenían muchas respuestas somáticas, autonómicas y conductuales que no respondían a ningún cuadro, que no les podía dar ningún diagnóstico, pero que en todos los casos estas personas habían estado frente a demandas psicofísicas aumentadas o agresiones del ambiente. Y entonces desarrollaban distintas respuestas somáticas, como por ejemplo podían ser úlceras. El estrés, y definió a esta respuesta como un estrés, ¿sí? Definió una respuesta de estrés del organismo, este cuadro. El estrés va a estar compuesto por un estresor, que va a ser el estímulo, lo que está generando la situación de estrés, y una reacción corporal que está asociada a lo que ya vimos como lucha o huida. Hay distintos tipos de estresores o factores de estrés. Puede haber estresores físicos, como por ejemplo el frío, el calor, siempre extremos, ¿no? Las descargas eléctricas, todo lo que genere dolor. Son estímulos mecánicos. Estímulos psicológicos, como puede ser posibles amenazas, pensamientos obsesivos, situaciones que me generan un desafío. Estímulos biológicos, como la privación del sueño, es decir, estar sin dormir, los cambios bruscos de horario, el hambre extremo o el atracón también. Y factores de estrés sociales, como puede ser la exposición a distintas situaciones sociales como un casamiento, una fiesta, etc. Entonces, ante el conocimiento de un posible evento estresante, una persona va a comenzar a utilizar lo que se conoce como sus respuestas de afrontamiento, que es una respuesta específica que se va aprendiendo para que la persona, si le genera demasiado estrés, evite el contacto con el estímulo aversivo o que reduzca al mínimo el efecto doloroso, ¿sí? Y tiene mucho que ver con la historia de vida de cada persona, la personalidad, las distintas tendencias. También son respuestas que se pueden aprender, las respuestas de afrontamiento. Por ejemplo, en las distintas terapias cognitivo-conductuales uno puede aprender distintas estrategias o herramientas de afrontamiento para lidiar con situaciones que le despiertan ansiedad, por ejemplo. Pero también uno las puede ir desarrollando y aprendiendo a lo largo de la experiencia en la vida. Por ejemplo, si cada vez que me voy a presentar ante un examen oral, un final oral, tengo mucho estrés y aprendo que tengo mucho estrés y que me siento muy mal, que me genera mucho dolor, la persona va a ir aprendiendo a tener distintas estrategias, como puede ser, preparar un tema, hacerse un resumen, practicarlo las veces que sea necesario y estudiar bien el tema para justamente evitar esos efectos adversos que le generaría el estrés. ¿Sí? Entonces, el análisis de la situación para que el cuerpo tome la decisión instantánea, automática, que despertaría esta respuesta de lucha o huida, se va a basar en el entorno, o sea, lo que realmente está ocurriendo en el ambiente, ¿sí? No es lo mismo estudiar normalmente en la universidad que estudiar frente a la situación que estamos teniendo hoy o una nueva modalidad. Obviamente el entorno está agregando un estresor. También se va a basar en la manera como la persona percibe el entorno. Va a haber personas para las cuales esto no va a ser estresante y otras para las cuales va a ser sumamente estresante. Y esto tiene que ver con la personalidad, experiencias previas, etc. Y otro factor también puede ser la percepción de los propios recursos de la persona para enfrentar las demandas del entorno, es decir, estas respuestas de afrontamiento. Cuánto cada persona siente que tiene estrategias o cuenta con estrategias para afrontar una situación estresante. Bien, y frente a esta situación que genera estrés, se va a activar el eje HPA o el eje hipotalámico hipofisario pituitario adrenal. Sí, tiene un nombre un poco largo, pero lo que implica es justamente toda esta activación del sistema nervioso autónomo simpático, que es el que está relacionado con las respuestas de arousal, de activación,
que va a implicar dilatación de las pupilas, inhibición de la saliva, inhibición del sistema digestivo, activación del corazón, de la frecuencia cardíaca y todo lo que ya veníamos viendo. Entonces, ¿cómo va a ocurrir esto? A partir de la amígdala, considera el estímulo como una amenaza, y la amígdala habíamos visto entonces en el sistema límbico que se relacionaba con el hipotálamo, va a activar el hipotálamo y habíamos dicho, bueno, el hipotálamo va a activar una serie de hormonas. Lo que va a hacer el hipotálamo puntualmente es activar el eje HPA, o también puede ser HHA, que sería hipotálamo hipófiso adrenal. Y a partir de esto, el hipotálamo lo que va a hacer es secretar una hormona que se llama CRH, o hormona corticotrofina. La CRH va a activar a la hipófisis, que recordemos que está también involucrada con el sistema endocrino, y va a generar ACTH, que es adenocorticotrofina. La adenocorticotrofina va a viajar por el torrente sanguíneo hasta las glándulas suprarrenales, que son unas glándulas que están sobre el riñón, y lo que va a hacer es dar una orden para que estas glándulas secreten, liberen cortisol, adrenalina y noradrenalina. ¿Sí? Es decir, que estas hormonas, estas señales de cortisol, adrenalina, noradrenalina, son las que van a estar involucradas en el aumento del flujo sanguíneo hacia los músculos de las extremidades, en el aumento de la respuesta cardíaca, en el aumento de la presión arterial, y también van a afectar al metabolismo de la glucosa para utilizar toda la energía que estaba guardada. Luego hay una respuesta que se llama respuesta de retroalimentación negativa, que está dada por el cortisol, que lo que va a hacer el cortisol es volver nuevamente. Cuando el estímulo amenazador desaparece, va a volver nuevamente hacia lo que es el hipotálamo para avisarle al hipotálamo que deje de segregar CRH y que luego se deje de liberar ACTH para que se corte la respuesta que activa el sistema nervioso autónomo simpático, o sea, para frenar la respuesta de estrés. Si el peligro sigue vigente, no se produce esta retroalimentación negativa y se puede mantener la respuesta de estrés. ¿Sí? Lo que vemos en la imagen es, bueno, ya lo habíamos visto cuando vimos el sistema nervioso autónomo simpático, todo lo que se produce a partir de la activación de la liberación de adrenalina, noradrenalina en los distintos órganos. ¿Qué pasa si no ocurre esta retroalimentación negativa del cortisol? Se va a generar un síndrome general de adaptación. Quiere decir, si el estresor se mantiene en el tiempo, si se rompe el equilibrio o la homeostasis, se genera un estrés crónico, que a la larga lo que va a hacer es generar aumento de la presión sanguínea, disminuye la función inmunológica, puede generar infertilidad, daños en el tejido muscular, úlceras gástricas, que bueno, son un poco todos los síntomas que había visto este médico que observó por primera vez lo que es el estrés. Y esto se conoce como síndrome general de adaptación, ¿sí? Tiene 3 fases. La primera fase es la fase de alarma, en la que ocurre el estímulo estresante, se detecta su presencia. Luego comienza la segunda fase, que es de resistencia, que es que se moviliza todo el sistema de respuesta, ¿sí? Tratando de volver al equilibrio, a la homeostasis, sería cuando se desarrollan estas estrategias de afrontamiento. Pero luego se puede entrar en una fase, que es la última fase, que es de agotamiento, que ocurre cuando el estresor se prolonga en el tiempo y surgen todas las alteraciones fisiológicas relacionadas con el estrés crónico. Respecto a la respuesta de retroalimentación negativa, la misma también puede ocurrir a partir de una señal del hipocampo. ¿Sí? El hipocampo tiene un control inhibitorio sobre el eje HPA, ya que conforme a la experiencia uno puede inhibir esta respuesta de estrés, ¿sí? Por ejemplo, al ver un león en un zoológico, el hipocampo, gracias a lo que conoce, a la experiencia de la memoria, puede inhibir la respuesta de estrés. Entonces, para terminar, tenemos que recordar que el estrés es una respuesta normal, que es útil a corto plazo ante estímulos amenazadores y que puede tener la función de salvarnos la vida. Sin embargo, si se entra en la fase de agotamiento y el estresor se prolonga en el tiempo, pueden surgir las alteraciones relacionadas con el estrés crónico y desarrollarse el síndrome general de adaptación.